Muy buenos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a la formación 2018 de Power Explosive. Bueno, hoy es un día especial porque os he traído a mi pequeña morada y hoy estoy grabando en mi casa, así que literalmente me siento como en casa. Vamos a ver hoy el módulo 2 del bloque 5. El bloque 5 es análisis y técnica de los ejercicios. Entonces, en este módulo nosotros lo que vamos a ver va a ser cómo romper el estancamiento en los ejercicios básicos, ¿vale? Hay muchas veces bueno, muchos de vosotros lo habréis experimentado, y cuando nosotros generamos una planificación, llega un momento en el que el componente de rendimiento se va a ver limitado por un punto en el cual nosotros no somos capaces de o bien aplicar mucha fuerza o que fallamos en ese punto y al fin y al cabo no sabemos por qué. Bueno, pues lo que vamos a tratar de solventar con este módulo es saber y tener las herramientas para poder solventar este punto de estancamiento, y vamos a ver pues tanto factores biomecánicos como cómo poder adaptar nuestra técnica, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que bueno, vamos a empezar haciendo una pequeña introducción y como bien sabéis, a mí me gusta que desde el principio sepáis qué es lo que vamos a ver en todo el módulo, ¿vale? Esta es la parte teórica, vamos a hacer una parte práctica en la cual vamos a hacer, digamos, vamos a proponeros diferentes estrategias o ejercicios para puntos de estancamiento en diferentes momentos de diferentes ejercicios, ¿vale? Pero nos vamos a centrar sobre todo en los básicos, que los básicos en powerlifting son peso muerto, sentadilla y press de banca, ¿vale? En dominadas también vamos a ver algunos, digamos, tips y algunas estrategias para poder solventarlos, pero eso va a ser más en la parte práctica, ¿vale? En la parte teórica vamos a tocar estos ejercicios básicos, que son estos tres: sentadilla, press de banca y peso muerto, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a ver va a ser una pequeña introducción al punto de estancamiento. Una cosa que quiero comentaros es que ya se hizo un módulo hablando sobre el punto de estancamiento en el press de banca, y ahí di muchísima información teórica acerca de tanto el punto de estancamiento en press de banca como diferentes, digamos, inclinaciones, activaciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, voy a tomar algunos conceptos de ese punto de estancamiento, de esa introducción al punto de estancamiento, pero también voy a hablar de algunas cosas que no hablé en ese punto, o sea, en ese módulo, ¿vale? Pero para que sepáis que si veis que hay pocas diapositivas y hablamos poco sobre el press de banca, es porque se va a adjuntar ese módulo, ¿vale? Porque la verdad es que estaba completo hasta arriba, no sé si fueron casi 2 horas hablando solo de punto de estancamiento de press de banca, o cerca de 2 horas más o menos. Y nada, vamos a ver, digamos, cuáles son los pilares fundamentales de por qué se produce un punto de estancamiento. Vamos a ver el punto de estancamiento en los básicos. En el press de banca vamos a verlo, lo que digo, poquito, pero luego vamos a ir al peso muerto y a la sentadilla y a ver programación para el punto de estancamiento, ¿vale? Tips prácticos para que cuando os pongáis a programar vuestro entrenamiento sepáis cuándo tenéis que poner, digamos, ciertos ejercicios o qué intensidades tenéis que ir, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que, bueno, muchos de vosotros os va a sorprender este módulo porque dentro de lo que cabe, para todas las diapositivas que suelo meter en los módulos, se tiene bastante poquitas, ¿vale? Pero sobre todo porque quiero que, aparte de ser un módulo relativamente teórico, quiero charlar con vosotros, ¿vale? Entonces, pues vamos a intentar hacerlo lo más ameno posible. Bueno, el primer punto, introducción al punto de estancamiento. Voy a beber un poquito de agua. Perfecto. Bueno, pues el punto de estancamiento, digamos que hay muchos autores que lo definen como aquel punto o aquel rango de recorrido en el cual tenemos una desventaja mecánica para poder producir fuerza, o que las fuerzas que se producen o esas fuerzas, digamos, a las que nosotros tenemos que vencer, nosotros no podemos aplicar tanta fuerza, por lo que la fuerza, al fin y al cabo, que nosotros aplicamos va a ser negativa. Si vamos a la física, cualquier fuerza que sea negativa, es decir, la relación entre la fuerza que tengo que aplicar para poder mover esa carga, o la fuerza que ejerce esa carga y la fuerza que yo estoy aplicando, si no llego a esa fuerza no voy a poder levantarla. Es decir, si yo tengo una botella de agua o tengo este vaso, ¿vale? Y este vaso pesa 100 o ejerce una fuerza de 100 newtons y yo aplico 99 newtons, no voy a poder levantar este vaso. Ahora,
si yo aplico mucha más fuerza, es decir, más newtons de los que pesa o de la fuerza que ejerce este vaso, pues yo voy a poder, digamos, solventarlo, ¿vale? Entonces, aquí os pongo una pequeña gráfica en la cual lo que vemos es la velocidad en este eje y aquí el rango de recorrido en este, ¿vale? Digamos, en cuanto al porcentaje. Lo que se ve en un levantamiento en el cual tenemos un punto de estancamiento, o lo vais a ver también a lo largo de las diapositivas, que se pone como sticking point o sticking region, es un punto en el cual la velocidad, conforme vamos ascendiendo en cuanto al rango de recorrido, llega un momento en el que asciende, ¿vale? La velocidad aquí es muy grande, pero conforme vamos pasando por el rango de recorrido, esa velocidad de repente baja. ¿Vale? En esta velocidad, o sea, en este punto en el cual está bajando la velocidad, es el punto en el cual nosotros no somos capaces de aplicar tanta fuerza, ya sea por unos factores u otros. Entonces, cuando no hay punto de estancamiento, lo que debería pasar es que conforme empezamos a pasar, digamos, de rango de recorrido, conforme avanzamos en este eje, la velocidad tendría que mantenerse más o menos uniforme, ¿vale? Entonces, a lo largo de... O sea, si vosotros trazarais, por ejemplo, con el Kinovea, que es un programa, un software de ordenador, en el cual lo que te permite es hacer gráficas de cuál es la velocidad que tú estás generando en una carga determinada, o, por ejemplo, si utilizáis el programa de BarSense, que a mí la verdad es que por experiencia me fallaba muchísimo, como una escopeta de feria, pero conozco a gente que sí que le iba bien, entonces, bueno, pues podéis utilizarlo vosotros, ver si os va bien, pero eso digamos que es un programa para el móvil, ¿vale? Entonces, ahí lo que hacen esos programas son trazarte, digamos, la velocidad conforme va el rango de recorrido. Por lo que si vosotros tenéis digamos que sois de este tipo de personas, en las cuales tenéis un punto de estancamiento bastante marcado, vuestro objetivo, cuando no tengáis ese punto de estancamiento, es convertirlo en esta gráfica, ¿vale? Entonces, a partir de aquí tenemos que ver diferentes factores o aspectos a tener en cuenta en el punto de estancamiento. Y es que puede pasar que en ningún momento tengáis esta gráfica porque el punto de estancamiento se produzca al principio del levantamiento. Es decir, por ejemplo, en un peso muerto, si yo no levanto la barra del suelo, no voy a conseguir tener un tipo de gráfica, porque el rango de movimiento va a ser igual a 0, porque la barra no se va a mover, ¿vale? Luego también puede pasar que el punto de estancamiento se produzca justo al final del levantamiento, por ejemplo, en un press de banca, aunque yo coja y vaya, o sea, y empiece a levantarlo, entonces el rango de movimiento va a ser progresivo, ¿vale? Porque yo empiezo a levantarlo aquí, ¿vale? Perfecto, y ahora justo en el rango final no puedo. Entonces, este rango de movimiento, que sería el del 100%, pues al fin y al cabo no estaría, porque el 100% es levantarlo, por lo que si yo no lo levanto me quedaría más cerca, o sea, digamos, más lejos de ese 100%, ¿vale? Aparte de ello, la ventaja mecánica, vaya, 2 tildes, ojo, qué lingüístico soy, Esto fails, pero bueno, no pasa nada. La ventaja mecánica puede ser algo menor. Y luego, aparte de ello, que también en el punto de estancamiento depende de las palancas individuales. Si nosotros analizamos la palanca, digamos, o el brazo que puede tener Pau Gasol, Pau Gasol igual tiene un brazo, o cada brazo suyo mide 1 metro, ¿vale? Por lo que el rango de recorrido o las palancas de su antebrazo o de su húmero van a ser diferentes, seguramente, ya sea de por sí por genética, que una persona que sea presbanquista, que tenga unas palancas determinadas que le favorezcan mucho a la hora de poder generar un press de banca, ¿vale? Por lo que también hay que atender a ese componente de técnica, eso es súper importante. Entonces, ¿a qué se debe el punto de estancamiento? Bueno, uno de los factores es el área de sección transversal, es decir, el volumen muscular, ¿vale? Si yo, por ejemplo, tengo aquí el recto anterior del cuádriceps y yo lo corto por la mitad, pues se me quedaría como si yo cortara una botella por la mitad, ¿vale? Y entonces es lo que sería, digamos, este diámetro, ¿vale? Más o menos, este área, pues eso es el área de sección transversal. Entonces, ¿por qué es importante el área de sección transversal? Pues porque se ha observado en varios estudios cómo con un mismo área de sección, como con diferentes áreas de sección transversal somos capaces de aplicar más fuerza. Y esto al fin y al cabo es por la biomecánica, porque si nosotros el brazo de palanca que tenemos es mucho mayor, con una misma fuerza vamos a poder generar más fuerza, ¿vale? Es decir, esa fuerza
va a tener mayor capacidad de rotación, ¿vale? Esto es pues como si yo intento levantar un elefante con una palanca de 1 metro, en el cual voy a tener que hacer una fuerza increíble, o con una palanca de 1 kilómetro, que seguramente la fuerza que tenga que hacer sería muchísimo menos, ¿vale? Pues ese área de sección transversal me va a servir como brazo de palanca. Entonces, aparte de ello, esto, por ejemplo, es un tema que se ha discutido muchísimo en el hecho de que si los culturistas tenían más fuerza que los powerlifters, o que una persona, porque tenga más masa muscular, digamos que tiene más fuerza que otra. Bueno, pues la fuerza es algo súper complejo, no se puede reducir solo a un factor como es el de la masa muscular, por lo que si nosotros lo redujéramos al factor de la masa muscular y obviáramos todos los factores neurales, como digamos la calidad de la conexión entre digamos neuronas, ¿vale? Neuronas y fibras musculares, o esa calidad digamos de la coordinación inter e intramuscular, o muchas más cosas, ahí claro, nos quedamos diciendo, hombre, claro, es que no tiene por qué que una persona sea más fuerte que otra si tiene mayor volumen muscular. Ahora, una persona que tenga los mismos factores, o sea, todos los factores que no sean de volumen muscular iguales, aquella persona que tenga mayor volumen muscular, es decir, en mismas condiciones neurales, y por ejemplo de palancas, una persona que tenga más volumen muscular va a ser capaz de generar más fuerza. Por eso que digo, porque un músculo cuanto más grande es, más fuerza de rotación o de tracción puede generar en una articulación, ¿vale? Entonces, por ello mismo, incluso los powerlifters fuera de temporada hacen entrenamiento de hipertrofia, porque ellos mismos son capaces de observar que cuanto más masa muscular tienen, aunque sigan teniendo más o menos los mismos factores neurales, la masa muscular también les ayuda a poder generar mayor fuerza. Es por ello que cuando un powerlifter agota, digamos, todo su vaso de adaptaciones neurales, tiene que irse a agotar el vaso de adaptaciones estructurales, porque al fin y al cabo la fuerza, como bien decía, es multifactorial, entonces tenemos que tener en cuenta factores estructurales y factores neurales. Entonces es por ello que el punto de estancamiento también puede verse afectado por la cantidad de músculo que nosotros tengamos en esa musculatura que está implicada. Aparte de ello, el reclutamiento de unidades motoras. ¿Por qué digo esto? Pues porque si yo, cuando hago un movimiento, recluto un 50% de mis unidades motoras, ¿vale? O por ejemplo, digamos que un 50% de mi músculo, claro, al fin y al cabo yo estoy limitado. Yo no es que esté aplicando un 50% de fuerza, es que yo estoy perdiendo un 50% de fuerza aplicada que podría generar. Entonces, es por ello que nos interesa generar entrenamientos de los cuales se intenten reclutar todas las unidades motoras, ya sea cuando nuestro objetivo sea neural, con intensidades altas, siempre y cuando la técnica esté bien adaptada, es decir, tengamos una buena técnica y estemos preparados para generar esas intensidades. O si no, también lo que tenemos que intentar es generar entrenamientos, cuando hacemos hipertrofia, entrenamientos que vayan relativamente cerca del fallo, entre 1 a 4 repeticiones cerca del fallo, ¿vale? O incluso a 0 repeticiones, es decir, que una repetición más y hagamos, es decir, que nos dejemos 0 repeticiones en la recámara. He dicho una repetición más y hagamos, pero era una repetición más y fallemos, ¿vale? Entonces, ¿esto por qué? Pues porque sabemos que cuanto mayor sea el esfuerzo que nosotros estamos generando, mayor capacidad o mayor número de unidades motoras se van a activar. ¿Por qué? Pues porque esto es un poco como supervivencia. Imaginaros que estáis en un momento de estrés en el cual tenéis que salir corriendo. Vuestro cuerpo no se va a poner a pensar qué cantidad de unidades motoras va a activar. Va a activar todas, porque es un momento de estrés. Entonces, aunque vosotros mismos no recibáis ese estímulo, el de levantar 100 kilos en banca como un movimiento de estrés o como un momento en el cual estáis estresados, vuestro cuerpo sí, porque sabe perfectamente que si no lo hace vais a fallar, y si falláis, pues imaginaros que, entre comillas, pues él recibe que os vais a quedar ahí atrapados, ¿vale? Entonces es por ello que el reclutamiento de unidades motoras es muy importante. Entonces, por ello mismo, intentar siempre ir específicamente, si vuestro objetivo es fuerza, a intensidades relativamente altas, o si estáis en un momento en el que la fuerza es vuestro objetivo secundario y vuestro objetivo es la hipertrofia, intentad ir a
series en las cuales no os dejéis muchas repeticiones en recámara, porque cuantos menos repeticiones os dejéis en recámara, más porcentajes de unidades motoras y de fibras van a verse activadas, ¿vale? Aparte de ello, como bien decía, los factores biomecánicos, ¿vale? Mientras que bebo un traguito de agua, quiero que penséis por qué los factores biomecánicos. Vale. Andáis bastante parejos a la idea que voy a contar yo ahora, ¿vale? Los factores biomecánicos son muy importantes porque incluso dependiendo de lo largo que tengamos un fémur u otro, es decir, el fémur de una persona que sea, imaginaros, así de largo y el de otra que sea así de largo, eso me va a determinar muchas cosas, como puede ser, por ejemplo, la posición de la barra en una sentadilla, dependiendo de qué cantidad de fuerza o de qué capacidad tiene esa persona para poder hacer fuerza o solventar las fuerzas que le van a ejercer a nivel de, por ejemplo, en las lumbares, una sentadilla, porque claro, si yo hago una sentadilla barra baja y tengo un fémur como el de un elefante, conforme yo baje voy a tener que inclinar demasiado el tronco, entonces se va a crear un momento, un brazo de momento muy alto en esa espalda. Entonces es por ello que dependiendo de cuáles sean nuestras palancas, ya sea por ejemplo pues la tibia, ya sea el fémur, ya sea incluso el torso, los brazos, el antebrazo, el codo, dependiendo de digamos las articulaciones implicadas en un movimiento u otro, vamos a tener que adaptar la técnica. Ahora, siempre hay que adaptar la técnica a la persona, no la persona a una técnica determinada, ¿vale? Eso es una cosa muy importante. Y luego, otra cosa que también es muy importante es la fuerza pasiva o ciclo de estiramiento-acortamiento. ¿Qué sería la fuerza pasiva? Ahora después lo vamos a explicar, pero bueno, el ciclo de acortamiento-estiramiento es, digamos, un reflejo que tiene el cuerpo en el cual cuando tú generas una distensión, lo que hace es que de repente se acorta, es decir, se estira, pero luego se acorta, ¿vale? Entonces, de esa manera, lo que nos genera es una fuerza que es relativamente elástica, en la cual, si no pasa eso, estamos perdiendo esa fuerza elástica. Un ejemplo es cuando hacemos un press de banca con o sin parada, ¿vale? Si yo hago un press de banca con parada, yo paro y luego subo, yo estoy quitando ese ciclo de estiramiento y acortamiento. ¿Por qué? Porque si yo bajo y subo, en el momento en el que yo estoy bajando y de repente pego un latigazo, ahí lo que está generando mi cuerpo está haciendo que se contraiga lo máximo posible esa musculatura para evitar que se rompa, ¿vale? Entonces nosotros lo que vamos a hacer va a ser aprovechar ese tipo de cosas, por lo que en esos momentos o movimientos en los que no exista un ciclo de estiramiento-acortamiento, como por ejemplo puede ser en un peso muerto. ¿Por qué? ¿Por qué no existe? Pues porque empezamos a hacer fuerza desde el principio, ¿vale? Entonces, en una sentadilla sí que existe un ciclo de estiramiento-acortamiento, porque cuando bajamos, rebotamos y subimos, en un press de banca bajamos en el pecho, rebotamos y subimos, pero en un peso muerto subo desde el principio, ¿vale? Entonces, si quitamos esa fuerza elástica, nos vamos a ver limitados. Entonces, es por ello que el punto de estancamiento, como bien digo en la diapositiva, ocurre porque los músculos no aplican la misma fuerza en todo el rango de recorrido. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues aquí tenemos una pequeña tabla, un pequeño gráfico, en el cual lo que vemos es que tenemos un eje en el que está la tensión y aquí, digamos, un eje en el que está la longitud, ¿vale? La longitud del músculo. Entonces, conforme yo, digamos que esta sería en plan el punto medio, ¿vale? Es decir, aquí dice resting, en plan, o sea, es como la longitud en el cual el músculo está relajado, ¿vale? Si yo la longitud que hago es, digamos que la llevo completamente hacia este lado, la tensión va a ser menor. Ahora, cuando yo la longitud la alargo, ¿vale? Es decir, alargo este músculo, tenemos diferentes tensiones. Una es la tensión activa, que serían las fuerzas activas, es decir, la fuerza activa es la fuerza que es capaz de generar este músculo, ¿vale? Pues la contracción en sí. Entonces, las fuerzas activas disminuyen. ¿Por qué? Porque un músculo, cuando se encuentra tanto muy acortado como muy elongado, funciona mal. Entonces, sus fuerzas activas son bastante malas, ¿vale?
Entonces el músculo funciona muy bien cuando está en un rango de recorrido medio, ¿vale? Neutro. Pero conforme yo estoy alargándolo, las fuerzas pasivas, que serían este eje azul, sí que empiezan a subir. ¿Por qué? Pues porque existen estructuras, como son por ejemplo los tendones, o digamos, también podemos crear incluso tensión fascial, como por ejemplo cuando activamos el glúteo y el dorsal, ¿vale? Entonces, esas fuerzas pasivas empiezan a aumentar conforme estamos alargando este músculo. Entonces llega un momento en el que si nosotros generamos una especie de media de la tensión total que existe entre las fuerzas activas y las fuerzas pasivas, hay un punto en el cual esa tensión baja, que este punto es el punto de estancamiento, ¿vale? En los músculos determinados. Ahora, esto es muy difícil de extrapolar a todos los ejercicios porque, claro, si yo hago un curl de bíceps, aunque yo esté haciendo un curl de bíceps, hay musculatura estabilizadora, hay musculatura que ayuda, sinergista, hay musculatura que es, digamos, contraria. Entonces, ahí tenemos un compendio de factores que es muy difícil estar aislando todos para poder analizar qué es lo que está pasando con esta tensión total, ¿vale? Pero esto sí que pasaría en un músculo. Por lo que al fin y al cabo, lo que quiero que entendáis con esta gráfica es que tenemos dos tipos de fuerzas, unas que son las activas, otras que son las pasivas, y que entre ambas generan una tensión total o una fuerza total en la cual cuando el músculo está digamos, muy elongado, hay un momento en el que conforme se está elongando o conforme mientras que se elonga pasa a acortamiento, ese punto tiene una desventaja mecánica, ¿vale? Entonces, ahora, una ley universal que tenemos que tener en cuenta a la hora de poder observar o de poder analizar mi punto de estancamiento es analizar tanto las fuerzas internas como externas que intervienen en cada ejercicio. ¿Qué quiere decir esto? Pues mira, es muy fácil. Cuando yo, por ejemplo, genero un press de banca, el press de banca es relativamente fácil analizarlo. ¿Por qué? Porque solo tengo unas fuerzas en sí que son la de la barra. Es decir, la barra me genera una fuerza que lo que quiere hacer es generarme, digamos, ir hacia abajo por la fuerza de la gravedad. Entonces, pues yo tengo que generar una fuerza contraria. El problema de analizar otro tipo de ejercicios, como son, por ejemplo, los de el peso muerto o una sentadilla, es que ya no solo hay una fuerza en sí, hay varias fuerzas. Tenemos la fuerza de la carga en sí, ¿vale? Porque la carga me genera una fuerza. Tengo la fuerza digamos, de mi centro de gravedad, es decir, cuando yo me levanto de una silla, yo estoy aplicando fuerza contra el suelo porque yo peso, yo tengo X kilos de peso. Entonces, digamos que para poder analizarlo, nos vamos a centrar en un punto que va a ser nuestro centro de masas, ¿vale? Que está, digamos, en el core. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, porque, claro, si no me costara nada levantarme, significaría que yo pesara 0 kilos. Pero cuando yo levanto una barra en sentadilla, no solo levanto la barra en sentadilla, también me estoy levantando a mí mismo, ¿vale? Y aparte de ello, otra cosa que también es muy importante analizar es la fuerza que yo ejerzo en el suelo. Porque no es lo mismo ejercer una fuerza en un sentido, por ejemplo, digamos, diagonal, cuando mi objetivo es subir hacia arriba, que hacer una fuerza, pues digamos, completamente vertical para subir hacia arriba. Para que os hagáis una idea. Si ahora mismo nosotros nos levantamos de la silla o del sofá o de donde estéis ahora mismo viendo este vídeo y generamos un salto, aplicando la fuerza completamente vertical, vamos a ser muchísimo más eficientes que si generáis un salto intentando aplicar la fuerza hacia allá, ¿vale? Es decir, en este sentido. ¿Por qué? Pues porque no tiene nada que ver la fuerza que me está devolviendo el suelo, no tiene nada que ver la capacidad que tengo yo para generar fuerza y aprovechar esa fuerza en ese sentido que yo quiero saltar hacia arriba. Si lo hago completamente vertical, que voy a subir hacia allá, pero si hago la fuerza hacia allá, no voy a conseguir subir del todo hacia arriba, ¿vale? No de la misma manera. Entonces es por ello que tenemos que aprender, digamos, a analizar estas fuerzas. Pero al fin y al cabo, como bien os decía, en el módulo de biomecánica también lo hemos aprendido, por lo que esta parte la vamos a obviar porque, o sea, me refiero que ya yo cuento con que vosotros os habéis visto ese módulo y lo entendéis, ¿vale? Ahora vamos a empezar, digamos, con el punto de estancamiento, ¿vale?
este es el punto de estancamiento en el press de banca. Digamos que es una diapositiva que me gusta bastante porque es súper sencilla y súper clara. Lo que hicieron en este estudio fue, digamos, comparar la cinemática de distintos agarres en un press de banca. Pues cogieron un agarre medio, un agarre estrecho y un agarre ancho, ¿vale? Y lo que empezaron a ver fue pues, que la velocidad que ellos empezaban a encontrar máxima, mínima, era diferente conforme tenían un agarre pues, más ancho o más estrecho. Entonces lo que vieron es que con agarres estrechos la velocidad siempre era bastante alta. Por ejemplo, la velocidad mínima era una velocidad bastante alta. Ahora, la velocidad mínima en un agarre normal era relativamente lenta y la velocidad mínima, al fin y al cabo, me estoy fijando en esta porque es la velocidad a la que nosotros pasamos por ese punto de estancamiento, ¿vale? Si nosotros no tenemos velocidad mínima en un levantamiento, significa que no hemos podido levantarlo porque no lo ha registrado, ¿vale? Entonces, cuando vemos ese agarre medio, vemos que la velocidad mínima es algo más bajo y la velocidad mínima en un agarre ancho es algo más alto. Esto en realidad tiene sentido. ¿Por qué? Porque si yo tengo un agarre muy estrecho, la velocidad mínima que yo puedo generar teniendo más tiempo de aplicar fuerza es mayor. Me explico. Imaginaros que vosotros tenéis 10 kilómetros para correr, ¿vale? Si tenéis 10 kilómetros para correr, vosotros tenéis la oportunidad de durante 10 kilómetros ir haciendo la prueba de estar corriendo, por lo que tenéis más posibilidades de poder generar más velocidad, ¿vale? Pero si yo os pongo, en vez de 10 kilómetros, 1 metro, la velocidad que vosotros podéis alcanzar en 1 metro para correr es muy baja. ¿Por qué? Porque apenas has pasado el metro y acabas de arrancar. No estabas en tu punto máximo de velocidad. Entonces es por ello que, por ejemplo, el agarre estrecho tenga una velocidad bastante alta, tanto mínima como máxima, porque tienen más oportunidades viéndolo como centímetros de recorrido, de aplicar esa fuerza. Imaginaros que yo pues tengo toda esta distancia para poder generar esa fuerza. Ahora, cuando nosotros tenemos un agarre medio, digamos que yo tengo la velocidad para alcanzar, o sea, digamos, la trayectoria para alcanzar esa fuerza es algo menor, ¿vale? Y aparte de ello ya empiezo a tener otro tipo de estructuras, o sea, de fuerzas que me están generando otras fuerzas en sí que yo tengo que contrarrestar. Por ejemplo, cuando yo hago un agarre estrecho, perdón que me estoy quedando ya foniquillo. Cuando yo tengo un agarre estrecho, yo estoy en un plano completamente sagital. Entonces, cuando yo empiezo a tener un agarre medio, ya mi plano no es completamente sagital, digamos que ya puede ser diagonal. Pero cuando tengo un agarre, digamos, muy ancho, aparte de que la distancia es bastante menor, las fuerzas, digamos, que yo tengo que ejercer son de otra manera. Por ejemplo, si yo hago un agarre ancho, yo genero esto y genero esto, ¿vale? Digamos que mi rango de recorrido igual es este, pero aparte de ello, la musculatura implicada en este agarre o en este agarre no tiene nada que ver. Aquí voy a implicar más el pectoral, porque digamos que es un plano muchísimo más transversal en ese momento, porque yo estoy completamente tumbado, entonces digamos que lo que yo estoy haciendo es una abducción horizontal. El principal aductor horizontal es el pectoral y el pectoral es capaz de aplicar muchísima fuerza. Entonces es por ello que este tipo de datos nos cuadran perfectamente, ¿vale? Pero bueno, para que os hagáis una idea, la velocidad mínima a la que pasa, digamos, ese punto de estancamiento es en torno a eso, 0,05, 0,06. También todo esto depende mucho de la persona, ¿vale? Pero una cosa que me gusta mucho es esta pequeña gráfica en la cual lo que nos dice es, según este estudio, dónde tenemos el punto de estancamiento dependiendo del agarre, en cuanto al porcentaje del rango de recorrido total. Entonces, cuando hacemos un agarre medio, el porcentaje del rango de recorrido, digamos, total, en el cual nosotros tenemos el punto de estancamiento, está en torno al 12% más o menos. Cuando tenemos un agarre estrecho, el porcentaje, digamos que es algo mayor, en torno al 16-17, 17 más que 16,
Y cuando tenemos un agarre ancho, pues en torno al 22 y 23, ¿vale? Entonces, si vosotros, teniendo en cuenta este tipo de datos, si vosotros cogéis, vais un día al gimnasio y hacéis un levantamiento y os medís el rango de recorrido, es decir, la distancia que tenéis entre la barra, el punto más bajo de la barra y vuestro pecho, y por ejemplo tenéis que es pues un metro para hacer los números redondos, y de repente veis que tenéis en el 12% del agarre medio, porque tenéis un agarre medio, se produce vuestro punto de estancamiento, pues tenéis que iros a esos 12 centímetros, por ejemplo. ¿Vale? Entonces ahí es más o menos donde se encuentra ese punto de estancamiento. A ver, no sé por qué se repitió este, pero bueno, no pasa nada. Vale, vamos a ahora el peso muerto. En cuanto al peso muerto, nosotros lo que vamos a hacer va a ser comparar dos tipos de peso muerto. El peso muerto sumo, que digamos que lo que haríamos sería abrir las piernas y coger la barra con los brazos, digamos, dentro de las piernas, es decir, las piernas quedan más al exterior y los brazos lo cogen más hacia adentro, como está haciendo la silueta de esta chica. Y en el peso muerto convencional, los brazos van a los lados de las piernas. Entonces aquí, en este estudio, en el cual lo que hicieron fue hacer un análisis tridimensional, tanto biomecánico como cinemático, en sí del peso muerto convencional y del peso muerto sumo, lo que vamos a ver va a ser, es decir, cuál era la posición de la cadera y de la rodilla, que es, digamos, lo que más nos interesa, en ese punto de estancamiento, que es donde la barra tenía menor velocidad. Como vemos, la cadera tenía en el peso muerto sumo entre 111 grados y aquí en el peso muerto convencional 123 grados, ¿vale? La rodilla 153 grados, 164 y luego el tronco variaba pero nada y menos, es decir, 1 grado más o menos. Luego, otra cosa que también es bastante importante es, digamos, esta parte del lift off, que es desde donde empiezan ellos a levantar el peso. En la cadera había 77 grados, aparte de ello también lo comparan con otros estudios como son el de McGuigan y Wilson y el de Brown y Avani, tanto en el sumo como en el convencional. Entonces, se ve cómo hay correlación, es decir, todos los datos de estos análisis que habían sido biomecánicos anteriores, como el de, que digo, McGuigan y Wilson y Brown y Avani, son bastante parejos, ¿vale? Entonces, son datos que podemos tener, que podemos considerar fiables, ¿vale? Entonces, esta tabla os la dejo por si en algún momento necesitáis vosotros echarle un vistazo a cuál es la cinemática de ese punto de estancamiento, ya sea en la parte de levantar la carga, es decir, la barra, pasar la rodilla o, digamos, ese punto desde que nosotros pasamos la rodilla hasta que nosotros levantamos la carga, ¿vale? Es decir, desde que levantamos hasta que pasamos la rodilla. Bueno, aparte de ello, pues esta es la parte que a mí más me gusta de este estudio, que lo que fue, pues lo que hicieron fue, pues aparte de tener los datos de las personas, pues por ejemplo vimos que era una población relativamente pareja, es decir, la edad era de 47 años, aquí por ejemplo de 46, bueno aquí de 17 con un 9 más o menos tal, aquí eran más juniors, y luego la altura, que es algo muy importante, también era pareja. ¿Por qué? Pues porque si nosotros comparamos, volvemos a lo mismo, a Pau Gasol con un chaval de 1,50 m, obviamente la biomecánica, es decir, esa parte de cinemática no la podemos estudiar de la misma manera, entonces tiene que ser las personas más parejas posibles. Aparte de ello, la masa corporal, pues bueno, era relativamente más o menos entre 71, 79, se movían ahí, entonces bueno, aquí por ejemplo distaba un poco más, 83 también, en el de McGuigan y Wilson, pero bueno. La carga levantada era bastante similar, es decir, pues mira, distaba en que en el convencional, en el de Avani levantaban 229 kilos y en el sumo digamos, en el que estamos viendo, de Escamilla y colaboradores, levantaban 214. Pero bueno, la verdad es que a nivel de rendimiento, tanto el sumo como el convencional están bastante parejos y ahora vamos a ver por qué. Porque lo que no tiene uno lo tiene el otro, ¿vale? Luego, la distancia de la... Ay, que no me sale. La distancia de los pies
era bastante diferente. Es decir, en el sumo tenían los pies a una distancia de 70 centímetros y en el convencional de 32 centímetros más o menos. Luego, en cuanto a las manos, de 47 centímetros y luego de 55. Esto, que me voy. Esto lo que nos puede dar a pensar, que ahora lo vamos a ver, es que claro, si yo abro más los pies, mi centro de gravedad baja, y aparte de ello, si las manos las junto más, pues voy a tener una relativamente ventaja mecánica al principio. Pero vamos a ver si es verdad o no. Vamos a ver cómo el tiempo total que ellos tardaban en levantarlo cuando hacían sumo, el sumo era más, digamos, era más rápido que el convencional. Entonces, esto en realidad es normal, es decir, es más rápido porque, claro, si yo tengo menor rango de recorrido, a una misma velocidad voy a tardar menos tiempo, ¿no? Es decir, si por ejemplo la distancia de la barra hasta, o sea, la distancia total de la barra, como vemos aquí en esta parte, era de 35 centímetros y en la otra de 44, pues claro, es normal, porque yo tengo 35 centímetros que recortar o que recorrer y 44 centímetros que recorrer. Por lo tanto, es normal que este tiempo en el cual ellos pasan haciendo el levantamiento sea menor en el sumo que en el convencional. Pero ahora, el tiempo que ellos estaban desde que levantaban la barra hasta que pasaban la rodilla, aun teniendo menor rango de recorrido en el sumo, pasaban más tiempo en esa parte del recorrido que en el convencional. Y esto es algo bastante curioso porque cuando nosotros hacemos un peso muerto sumo, normalmente lo que más le cuesta a la gente es despegar la barra del suelo. Nos tiramos más tiempo, digamos, apretando el suelo, es decir, generando fuerza hasta la rodilla, que en un convencional, que normalmente lo que suele fallar es la última parte, la del bloqueo. Y luego después veremos por qué. Vemos aquí que el tiempo en el punto de estancamiento eran eso, de 1,68 centímetros y aquí de 1,77, ¿vale? Luego otra cosa que me gusta bastante es cómo analizaban, digamos, los eventos que ocurrían a lo largo del levantamiento. Pues por ejemplo, en el sumo y en el convencional vemos que analizaban el primer pico de velocidad, el cual se calculaba en ese porcentaje tanto del tiempo total como el de la distancia que había ocurrido en el rango de recorrido. El pico era de 0,20 metros por segundo, a un porcentaje de tiempo de 26,1% y a un porcentaje de distancia de rango de recorrido de 32. Este era el pico. Y aquí, por ejemplo, vemos como el pico en el convencional era más alto y a una menor distancia. Entonces, esto correlaciona a lo que andábamos diciendo. En el convencional somos capaces de aplicar más fuerza antes, digamos, que en el sumo. Ahora, la velocidad menor que ellos tenían, es decir, el punto de estancamiento, en el sumo era en un porcentaje menor del rango de recorrido y en el convencional en un porcentaje mayor. Volvemos a lo mismo. Me cuesta más sacarla del suelo y aquí me cuesta más bloquearla, ¿vale? La barra. Y luego el segundo punto, el pico de velocidad, pues era una vez ya hemos sobrepasado ese punto de estancamiento, que una cosa bastante curiosa es que casualmente es en torno al 20% más del rango de recorrido. Es decir, aquí vemos que tenemos al 56% el punto de estancamiento y después un 20% más de rango de recorrido, tenemos ese segundo punto de pico de velocidad. Y aquí tenemos el 61 y al 80, casi ese 20%, tenemos el segundo pico. Y otra cosa que también me gusta bastante es luego que ellos cogían y empezaban a hacer otra vez el mismo, digamos, ejercicio, entre comillas. Aquí lo que veían era cuál era la fase de aceleración en cuanto al porcentaje de tiempo es decir, el tiempo total, pues esa fase de aceleración era digamos, en cuanto a porcentaje en el que estaban. Entonces, el 26,1% frente al 16,1%. Luego, en el punto de estancamiento estaban al 20,4%, 27,2%, vuelve a correlacionarse con lo que decíamos antes. Y el punto, por ejemplo, en el que hacían más fuerza era el 18,5% y el 18,3%.
Aquí, por ejemplo, es algo relativamente raro porque en el mismo punto son capaces de generar, digamos, fuerza, es decir, al 18,5% de ese, digamos, de ese tiempo relativo. Pero claro, como es el tiempo relativo, hay que matizar porque la distancia no es la misma. Entonces, si yo tengo más distancia, aunque ese porcentaje de tiempo sea relativo, seguramente yo, ante un mismo porcentaje de tiempo relativo, voy a estar más alto, porque tengo más distancia. Entonces, es por ello que, aunque sea el mismo porcentaje de tiempo relativo, la distancia a la cual, es decir, ese porcentaje del rango de recorrido, era mayor en ese convencional, ¿vale? Y la fase de desaceleración, pues era, digamos, esa parte del punto de estancamiento, que sería en torno al 35%, también podría ser, y del 34,4%. Porque al fin y al cabo, en el punto de estancamiento también hay una pequeña fase de desaceleración, por lo que podríamos decir que entre la fase de desaceleración y ese punto de estancamiento es donde se encontraría el punto de estancamiento real, ¿vale? Luego, como vemos aquí, una cosa que me parece bastante curiosa es, digamos, el momento en la gráfica del punto de estancamiento. Y es que, entre comillas, se produce más o menos a la misma vez, es decir, en dos estudios diferentes. Lo que vemos es que aquí, en torno al, digamos, el lift-off es en esta parte del movimiento, que sería, digamos, de 0, y luego en el punto de estancamiento estaría en torno a eso, 1,3 segundos. Y aquí, por ejemplo, el punto de estancamiento, que es lo que se representaría como P3, está en 1 segundo. Por lo que, aparte de ello, una cosa muy importante es que siempre se sigue el mismo patrón. Es que hay dos picos de velocidad. Uno al principio, en el cual de repente tenemos ese punto de estancamiento, y luego otro al final, una vez que ya salimos de ese punto de estancamiento. Otra parte que era bastante curiosa de este estudio era la posición que tenían en la cadera, es decir, entre cadera derecha y cadera izquierda. Y es que era muy gracioso, y es que fijaros que en realidad, si analizamos, digamos que los puntos son diferentes, porque uno representa la cadera derecha, otro la cadera izquierda de los diferentes sujetos, que en este caso eran 12, ¿vale? Entonces, hay muy pocos que tuvieran la cadera completamente alineada, ¿vale? Fijaros que aquí, por ejemplo, la cadera no está nada alineada, aquí tampoco, tampoco, aquí, por ejemplo, sí, aquí de repente tampoco, aquí estos dos sí, aquí también sí, pero aquí hay, digamos que dista bastante. Entonces, esos momentos en la cadera son diferentes y seguramente sea o bien por la distancia que tienen, digamos, la distancia que tienen desde el punto medio del rango de recorrido cada pie, porque eso genera un movimiento de la cadera, o bien incluso ya sea por el patrón motor o por la capacidad, digamos, de propiocepción que tendrían esas personas, ¿vale? La propiocepción la entendemos como la capacidad de saber dónde está nuestro cuerpo en el espacio. Y de hecho hay muchas veces que le pasa a los atletas, es decir, decirle, oye, ¿cómo estaba tu cadera? Y decían, buah, pues no lo sé. Vale, ¿qué brazo crees o qué hombro crees que tienes ahora mismo más alto? Y te dicen, buah, pues no lo sé. Y en realidad tú estás viendo perfectamente que es el derecho, ¿vale? Entonces, ese tipo de cosas también cambian la cinemática del movimiento, y con ello pues puede afectar más o menos al punto de estancamiento, ¿vale? Una cosa que me gusta mucho es las actividades, digamos, musculares, ¿vale? Sobre todo en este estudio quiero recalcar una que me parece muy molona, y es que normalmente se ha dicho que el peso muerto, tanto el sumo como el convencional, digamos que tienen, entre comillas, las mismas activaciones, que al fin y al cabo es un peso muerto, ¿vale? Y que el peso muerto sumo era un ejercicio para abductores, ¿vale? Abductores. Entonces, bueno, pues vamos a verlo si de verdad pasa esto o no pasa esto. Bueno, pues empezamos a ver cómo lo que hacen es empezar a calcular, digamos, las diferentes activaciones musculares de diferentes músculos. Pues, por ejemplo, el recto femoral, vemos que tanto el sumo como el convencional están bastante parejos. El vasto lateral, el sumo, digamos que sería más dominante de rodilla, como vemos tanto con el vasto medial como el vasto lateral, se activa más el cuádriceps en el peso muerto sumo. Digamos que los isquiosurales también se activan un pelín más, pero sobre todo por el isquiosural medial, que lo llaman en este estudio. Luego, pues los gastronemios, pues tampoco nos interesan mucho, el tibial posterior, pero fijaros aquí
que los aductores de cadera se activan de la misma manera tanto en el sumo como en el convencional. Entonces, claro, la gente dirá, hostia, pero es que qué raro es esto, ¿no? Porque si yo tengo las piernas abiertas y normalmente suelo tensar el aductor, joder, es que tiene que activarse el aductor más en un peso muerto sumo o en una sentadilla sumo que en un convencional, ¿no? Que con las piernas completamente juntas. Bueno, pues no. ¿Y esto por qué? Pues es muy, pero que muy fácil. Ahora voy a venir a esta, digamos, esta diapositiva, pero sí que quiero que veáis una cosa. Y es que la extensión de cadera es una extensión de cadera independientemente, digamos, del rango de recorrido en el que nosotros estemos. Es decir, yo puedo estar con las piernas completamente, digamos, en un plano sagital y hacer una extensión de cadera. Pero en el momento en el que yo abro la pierna y sigo haciendo una extensión de cadera, es decir, ese movimiento sigue siendo una extensión de cadera. Y si yo hago una rotación externa, pero después de ello hago una extensión de cadera, sigo haciendo una extensión de cadera, ¿vale? Porque tenemos que tener en cuenta que, digamos, que la cadera en sí puede generar dos movimientos como extensión de cadera. Una es con la cadera fija, ¿vale? Entonces, una vez que yo tengo la cadera fija, sería el fémur el que se mueve, y otra es con el fémur fijo, que sería la cadera la que se mueve, que sería, digamos, este movimiento, ¿vale? Porque mi fémur está fijo, entonces soy yo el que rota la cadera en el fémur. Entonces, esa extensión de cadera siempre va a ser igual en un peso muerto sumo, digamos, analizándolo como movimiento biomecánico, ¿vale? Luego, cuando vemos aquí, por ejemplo, la actividad, digamos, de la musculatura en cuanto al vasto, digamos, lateral, vasto, digamos, el gastrocnemio, también el isquiosural, etcétera, etcétera, podemos ir viendo cómo aquí, dependiendo del ángulo de la flexión de rodilla, pues se van a activar más, digamos, esa musculatura, ¿vale? Por ejemplo, cuando vemos que estamos nosotros ascendiendo en el peso muerto, esta parte del vasto lateral, en el primer punto, es decir, conforme la pierna asciende, es donde más actividad muscular tiene. Y esto es completamente normal. ¿Por qué? Pues porque cuando yo estoy con una flexión completa, si yo intento generar, digamos, una fuerza contraria al suelo, lo que me va a hacer es generarme una digamos, flexión de rodilla. Y es por ello que conforme yo voy extendiendo, en el primer punto de la extensión de ese rango de recorrido, yo necesito que esos cuádriceps se activen lo máximo posible. Después de ello, vamos a ver otra cosa, que es, digamos, ese punto de estancamiento en los básicos, pero también en la sentadilla. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues bueno, vamos a analizar este estudio en el cual lo que hicieron fue empezar a ver, digamos, el efecto de la profundidad en la sentadilla y de cómo actuaba la actividad muscular, ¿vale? Entonces aquí vemos que están en la parte de abajo, en la figura 5, en la cual lo que van a hacer es analizar digamos, cómo actúa esta carga en cuanto al 1RM en la actividad de las... Joder, estoy hoy tenso, ¿eh? Estoy hoy espeso, ¿eh? ¿Cómo actúa? La carga, el porcentaje de 1RM en cuanto a la actividad de los extensores de cadera y cómo actúa la profundidad de esta sentadilla en base a esos extensores. Vale, pues lo que vemos es que conforme estamos subiendo, digamos, de intensidad, los extensores de cadera se van a aumentar más, ¿vale? Pero otra cosa que vemos es que conforme nosotros vamos generando una mayor profundidad, la actividad de los extensores de cadera baja, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Pues bueno, es bastante sencillo. Cuando nosotros empezamos, digamos, a bajar, o sea, a subir la carga, al tener una carga más alta, una intensidad relativa más alta, lo que ocurre es que estos extensores de cadera son, al fin y al cabo, el glúteo es uno de los músculos más potentes que tenemos, por lo que inconscientemente nosotros tiramos de esos motores primarios para poder levantar esta carga, ¿vale? En cambio, por ejemplo, si nosotros nos vamos
a esta parte, digamos, o sea, a la misma figura, pero en cuanto a los extensores de rodilla, como son el cuádriceps, vemos que conforme nosotros vamos aumentando la carga, estos extensores de rodilla tampoco es que aumenten su actividad muscular, pero sí que conforme la sentadilla empieza a ser más profunda, sí que empieza a ser, digamos, o sea, la actividad baja también un poquito, ¿vale? Entonces, esto, volvemos a lo mismo. ¿Por qué ocurre? Pues porque la musculatura, independientemente de que yo tenga una carga determinada u otra, conforme yo voy generando, digamos, cambios en la cinemática, ¿vale? En los rangos de recorrido en los que se va, o en los ángulos en los que va recorriendo esta articulación, no se va a ver afectada de la misma manera la capacidad de producir fuerza, ¿vale? Entonces, aparte de ello, otra cosa que es bastante curiosa es que volvemos a lo mismo. El patrón se vuelve a repetir en cuanto al punto de estancamiento. Y es que cuando nosotros generamos ese levantamiento, tenemos un punto de actividad máximo, después un punto de estancamiento en el que digamos que la velocidad vuelve a bajar, esa actividad, digamos, entendida como velocidad, vuelve a bajar y luego vuelve a subir, ¿vale? Y aquí pasa lo mismo. Aquí estaría, digamos, el punto de estancamiento y aquí estaría, digamos, otro pico y aquí tendríamos otro pico. Luego, si vemos, por ejemplo, la velocidad umbral, es decir, la velocidad mínima a la cual nosotros podemos levantar una carga, vemos como, por ejemplo, entendida esa velocidad mínima o esa velocidad umbral como esa velocidad a la cual nosotros pasamos ese punto de estancamiento, en la sentadilla, el punto de estancamiento se pasa digamos, a 0,22 metros por segundo y a 0,24 en el peso muerto. Eso, digamos, según este estudio, ¿vale? También volvemos a lo mismo. Hay que tener en cuenta esos factores individuales de cada persona y ver cuánta fuerza somos nosotros capaces de aplicar, porque dependiendo de esa fuerza, nosotros pasaremos a una velocidad u otra. Es decir, si yo este vaso me ejerce una fuerza de 100 newtons y yo tengo una fuerza de 101 newtons y soy capaz de producir esa fuerza durante un tiempo determinado, independientemente de que yo vaya a esta velocidad, yo voy a conseguir levantar el vaso, ¿vale? Ahora, si mi capacidad de aplicar fuerza es de 150 newtons y el vaso pesa, digamos, 100 newtons, pues yo voy a pasar, digamos, por ese vaso, es decir, voy a levantar ese vaso muchísimo más rápido. Ahora, ¿cuál es el problema de este tipo de cosas? Que yo puede que en un rango de recorrido tenga una capacidad de aplicar fuerza X, pero en otra parte del rango de recorrido sea X menos 200. Entonces, si yo a la barra le pongo la fuerza, o sea, es decir, una carga X, va a llegar un momento en el punto en el que yo genere la fuerza de X menos 200, no pueda levantar esa carga, porque significa que esa carga me supone 200 kilos más de lo que yo puedo aplicar fuerza en ese punto, ¿vale? Entonces es por ello en el que esa velocidad a la que nosotros pasamos por ese punto de estancamiento puede variar dependiendo de la persona. Luego, aparte de ello, vemos como también tenemos aquí esta parte, digamos, esta tabla de cinemática, al fin y al cabo, de en qué posición andaban diferentes articulaciones, como son la cadera, la rodilla y el tobillo, en la sentadilla y en el peso muerto, pues cuando bien empezaban el ascenso, es decir, el levantamiento, cuando tenían el pico de velocidad o cuando estaban en el punto de estancamiento, ¿vale? Entonces, esta tabla os la dejo por si necesitáis en algún momento echarle algún tipo de vistazo porque habéis hecho ese análisis cinemático y queréis ver, digamos, si de verdad esos datos se correlacionan con vuestro caso. Luego, vamos a ver cuál es la diferencia cuando nosotros tenemos una sentadilla pero de diferente apertura de pies, ¿vale? Tenemos una sentadilla estrecha, una media y una con una apertura, digamos, bastante alta. En el pico de velocidad se genera con una sentadilla de una anchura alta o de bastante anchura. El tiempo de digamos, en el que se ocurre
en el porcentaje digamos, del descenso es a un porcentaje mayor, y la posición vertical también digamos que es algo mayor, entendida digamos como ese porcentaje de la distancia de la barra en el descenso vertical, ¿vale? Entonces, aparte de ello, lo que podemos ver es en la parte del levantamiento en sí, de la fase concéntrica, que es al fin y al cabo lo que a nosotros nos interesa, porque esta parte era de la fase, digamos, excéntrica, es el primer pico de velocidad, que ocurre a un 10%, 13 o 15%, dependiendo de cuál sea nuestra apertura de pies, el tiempo ocurrido, que obviamente pues, va a ser de lo mismo, va a tener una tendencia ascendente, y la velocidad. Que aquí, por ejemplo, vemos que la velocidad que se alcanza con una anchura de piernas relativamente estrecha, o con digamos, la apertura estrecha, es bastante más alta que todas las demás, ¿vale? Aquí en la anchura media y en la anchura ancha es relativamente igual. Aparte de ello, si nos vamos a la parte de velocidad mínima, que sería el punto de estancamiento, la velocidad a la cual nosotros pasamos por ahí, la más rápida ocurre cuando tenemos una apertura media, pero la más baja cuando tenemos una apertura bastante ancha. Y aparte de ello, el porcentaje, es decir, el porcentaje, o sea, en el punto del rango de recorrido en el cual ocurre es al 42%, al 43% y al 41%. Entonces podemos decir que más o menos ese rango, ese punto de estancamiento va a estar en torno al 40-45%, podemos decir, ¿vale? Entonces, si nosotros cogemos y vemos, digamos, en base a términos de tiempo, es decir, cogemos todo el tiempo que nos dura esa repetición y hacemos parámetros, la fase de aceleración, digamos que estaría en torno al 13, 18 y 19%, el punto de estancamiento estaría en el 33, 32 y 27%, esto es, digamos, que es completamente inverso, es decir, la relación es directamente, o sea, indirectamente proporcional, porque al fin y al cabo el tiempo en el cual nosotros nos tiramos levantando la barra, cuando nosotros hacemos una apertura de piernas, digamos, muy ancha, es bastante menos. ¿Por qué? Pues porque tenemos menos rango de recorrido, ¿vale? Entonces, ante la misma fuerza aplicada con un menor rango de recorrido, tenemos menos tiempo de ese levantamiento, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ir a la tercera parte, que es la de programación para el punto de estancamiento. Uno de los puntos clave es fortalecer la musculatura clave, valga la redundancia, mediante el trabajo de aislamiento. ¿Pero por qué? Pues porque si yo tengo un déficit, ya sea de volumen o neuromuscular, es decir, de que me falta fuerza en sí, en esta musculatura, a mí me va a interesar trabajarla en un punto determinado. Entonces, los puntos clave que aplicar a esta parte de la programación para fortalecer esta musculatura, lo que llamaríamos diana, sería hacer el trabajo específico de la acción que realiza y en los mismos rangos de movimiento, es decir, si yo necesito que mi isquiosural se active pues, en una fase excéntrica, no me voy a poner a hacer isométricos en otro rango de recorrido en el cual yo tengo el punto de estancamiento, porque no sería un trabajo específico, ¿vale? A mí me interesa hacer ese trabajo de la manera más específica en condiciones relativamente similares a las que yo me voy a encontrar cuando tenga que hacer ese levantamiento. Aparte de ello, el trabajo no lo voy a hacer mayor a 8 o 12 repeticiones porque o sea, me voy a ir a una parte de la curva, digamos, en cuanto a intensidad, bastante lejos de la que a mí me interesa, porque estamos hablando aquí de fuerza, entonces la fuerza es mucha intensidad. Si yo me voy a una intensidad del 40% a hacer ese tipo de trabajo, que con un 40% podríamos hacer millones de repeticiones, no me va a interesar porque el estímulo no va a ser el mismo. Seguramente me canse muchísimo más, genere mucha más fatiga, entonces al fin y al cabo acabe generando más interferencias digamos, negativas a poder aportar positivamente a esas adaptaciones. Ahora, el volumen de trabajo yo lo haría relativamente moderado por ejercicio, en torno a 4 o 5 series como mucho, porque tenemos que tener en cuenta que esto al fin y al cabo es como un trabajo de compensación, es decir, de lo que llamamos accesorios. Entonces, para nada vamos a estar priorizando en este tipo de trabajo cuando nuestro objetivo es la fuerza. Tenemos que seguir entrenando la fuerza, ¿vale? Luego,
¿En qué momento de la temporada aplicarlo? Pues yo lo aplicaría en fuera de momentos de la temporada o en momentos en el que en la misma temporada tengamos una carga de entrenamiento bastante alta que no podamos soportar con unas intensidades muy altas. Es decir, si yo tengo que hacer 20 series, obviamente no puedo hacer 20 series de un 1RM un día. Tendré que repartir en base a la intensidad porque si no me cargo el sistema nervioso. Luego, la máxima velocidad intencional en los trabajos, digamos, de aislamiento, si mi ejercicio, o sea, si mi objetivo es el de la fuerza, o si no, tener una buena conexión mente-músculo si mi objetivo es la hipertrofia, porque al fin y al cabo a mí me interesa conectar del todo con esta musculatura en la cual yo quiero generar esa hipertrofia porque necesito sentir esa musculatura para generar más hipertrofia, ¿vale? Luego tenemos otro punto que también es muy importante, que es el de los rangos parciales, que al fin y al cabo es el principio de especificidad. Es decir, si yo mi punto de estancamiento lo tengo aquí y yo trabajo este punto digamos, este rango de movimiento en el cual yo tengo el punto de estancamiento, las adaptaciones son específicas. Yo voy a mejorar en este punto. Entonces, se ha visto cómo las repeticiones parciales permiten mejorar la fuerza aplicada aproximadamente de más menos 10-20 grados desde el ángulo de la posición entrenada. Es decir, que si yo trabajo mi punto de estancamiento, hago repeticiones parciales aquí, yo, según lo que se ha visto en los estudios, voy a poder generar un mayor rendimiento en cuanto a fuerza, ya sea de 10 grados hacia arriba o 10 grados hacia abajo, o 20 grados hacia abajo, 20 grados hacia arriba. Más o menos, digamos, esa es la idea, ¿vale? Incluso entrenando, o sea, el entrenamiento isométrico en ese punto del rango de movimiento en el cual tenemos el punto de estancamiento, también genera mejoras, digamos, en ese rango de recorrido, por lo que volvemos a decir del principio de especificidad. Aparte de ello, podemos cambiar la técnica, podemos cambiar el agarre, podemos cambiar la postura, podemos cambiar la orientación de nuestros segmentos, por ejemplo, el brazo en diferentes planos, si abro mucho el agarre, si lo cierro, las piernas si las abro, si roto las punteras hacia afuera, etcétera, etcétera, o incluso sincronizar los movimientos, es decir, conforme hago una sentadilla, yo puedo estar pasando, digamos, estando más o menos a la mitad del rango de recorrido y de repente, ¡wop!, meter el glúteo hacia adentro, es decir, hacer un pequeño empuje hacia adentro y ya estoy cambiando la sincronización de los movimientos. O puedo empezar a hacer el peso muerto y una vez que yo estoy pasando la barra por las rodillas, de repente ya bloqueo las rodillas y ya lo único que tengo que hacer es después preocuparme de extender la cadera. Todo esto, digamos que son estrategias que hay gente a las que le viene bien, otras a las que le viene mal, volvemos a lo mismo. Tenemos que ser capaces de individualizar todo este tipo de entrenamiento en base a las personas. Y una cosa que es muy importante es que todo cambio en cuanto a la técnica debe realizarse de manera progresiva para poder permitir adaptaciones a estos estímulos. Es decir, yo no puedo empezar haciendo peso muerto sumo o peso muerto convencional, estar 5 años, 3 años, el momento que sea, y de repente de un día para otro, ¡pum!, cambiar. Meter una movilidad de cadera increíble o meterle muchísima carga a la lumbar, porque primero, no estoy acostumbrado, mi cuerpo no va a estar acostumbrado a ese patrón de movimiento. Segundo, la capacidad que yo tenga para adaptarme a esos rangos de movilidad seguramente sea nula, porque nunca he estado, o muy pocas veces he estado aplicando tanta fuerza en esos rangos, por lo que me voy a encontrar muy incómodo, primero a nivel psicológico, y segundo, que a nivel fisiológico no le voy a dar, digamos, tiempo a mis estructuras a adaptarse a esos estímulos. Entonces es por ello que para cambiar de técnica yo lo que haría sería hacer una progresión, es decir, ya sea de volumen, de frecuencia, de intensidad. Por ejemplo, empiezo a cambiar de técnica, estoy haciendo peso muerto convencional, quiero hacer peso muerto sumo de aquí a 3 meses. Pues lo que voy a hacer va a ser empezar haciendo peso muerto sumo en las aproximaciones para peso muerto convencional. O en las 3 primeras series de calentamiento antes de empezar con las aproximaciones para peso muerto convencional. Después cambiaré y haré la potenciación o hago las aproximaciones en peso muerto sumo, la potenciación post-activación con peso muerto convencional y las series efectivas con peso muerto convencional. Después haré, si me toca 4 series efectivas de peso muerto convencional, pues haré 3 de convencional, 1 de sumo. Entonces ir haciendo, digamos, ese tipo de traspase, ¿vale? Aparte de ello, el uso de resistencia variable, ya sea con cadenas o con gomas. Esto es algo bastante útil, primero porque nosotros somos capaces de, digamos, de poder generar ese principio de especificidad, que es
hacer el levantamiento que nos interesa y aparte de ello podemos ser capaces de regular esa carga que nos interesa levantar en ese punto de estancamiento. Por ejemplo, imaginaros que mi 1RM es de 100 kilos porque es lo máximo que yo puedo levantar teniendo ese punto de estancamiento tan marcado. Yo el punto de estancamiento lo quiero trabajar con 70 kilos. Pero claro, arriba yo quiero seguir trabajando con 100 kilos. Pues lo que voy a hacer va a ser coger una barra, imaginaros, ponerle 50 kilos y ponerle 2 gomas a cada lado en las cuales me ejerzan en el momento de máxima extensión 25 kilos, por lo que 50 más 25 más 25, 100 kilos. Y en el punto en el que esté en el estancamiento me va a generar pues 70 kilos o 75 kilos, ¿vale? Ahí pues tenemos que ir jugando. ¿Cómo jugamos? ¿Cómo somos capaces de cuantificar cuánta fuerza nos están haciendo estas gomas o estas resistencias variables? Es muy fácil, con un dinamómetro. Con un pesamaletas vosotros cogéis la goma, estiráis y automáticamente os dice cuántos kilos de resistencia os está generando. Entonces, vosotros cogéis, ponéis la goma en la sentadilla, en la barra de la sentadilla, ponéis una mancuerna hacia abajo, la goma hacia abajo, os vais hacia la goma, la tensáis un poco y os va a coger y os va a decir 20 kilos, 10 kilos, etcétera, etcétera. Entonces vosotros sumáis toda la carga que tenéis en la barra, sumáis las cargas que os ejercen las gomas y ya sabéis perfectamente. ¿Que queréis saber cuánta carga os está ejerciendo en el punto de estancamiento? Pues os vais al rango de movimiento en el cual estáis en el punto de estancamiento, generáis, digamos, esa pequeña tensión con el dinamómetro que está atado a la goma y os dice cuánta tensión os ejerce esa goma en ese punto de estancamiento. Lo sumáis a la carga que tenéis en la barra y listo, ¿vale? Y aparte de ello, el uso de paradas, que esto me parece bastante chulo. Yo, por ejemplo, lo utilicé cuando hacía peso muerto, o sea, cuando entrenaba, digamos, para powerlifting, en cuanto a peso muerto sumo y sentadilla. Y a ver, mis marcas no es que sean estratosféricas, ¿vale? Nunca lo han sido, pero en peso muerto sumo, yo me acuerdo que empecé la planificación en torno con un RM de 180 y 160 hacía pero que muy pocas repeticiones. Y en la última semana de planificación creo que fueron en torno a 9 repeticiones, creo que fueron de 7 a 9 repeticiones con 165 kilos más o menos, cuando yo la verdad es que con 165 kilos pues me estaría haciendo 3 repeticiones más o menos. Y en sentadilla sí que es verdad que la sentadilla con pausa abajo, es decir, justo en el momento en el que estás más abajo del todo, en la paralela, pausaba un segundo, segundo y medio, y eso me dio bastante fuerza para solventar el punto de estancamiento porque me hice bastante fuerte en ese rango de recorrido. Entonces, la clave está en generar, digamos, esa parada isométrica en el punto de estancamiento para luego subir. Por ejemplo, si tu punto de estancamiento lo tienes nada más salir en la sentadilla, es decir, empiezas a empujar y ya no puedes más, pues lo que haces es bajas, paras y luego subes. Obviamente la carga que vas a levantar va a ser menor, porque primero estás quitando el ciclo de acortamiento-estiramiento y segundo generando una isometría. O por ejemplo, cuando yo lo hacía con el peso muerto sumo, a mí me costaba mucho sacar la barra del suelo, es decir, despegarla. Por lo que yo lo que hacía era despegaba la barra un par de centímetros, pausaba la barra manteniendo esa tensión y esa fuerza con las piernas y después volví a hacer un segundo empujón contra el suelo para volver a levantar la barra. Entonces, ¿cómo juego con este tipo de programación? Pues es muy fácil. En base al tiempo de la parada, es decir, yo puedo hacer paradas de medio segundo, puedo no hacer paradas, puedo hacer paradas de 5 segundos, de 10, de 20 o de lo que yo quiera. Obviamente yo lo que recomiendo es que las paradas sean de en torno a 1 o 2 segundos, no más, porque si no la carga que vais a poder levantar va a ser muy poca en cuanto a intensidad relativa y que tampoco os interesa, ¿vale? La intensidad obviamente va a ser menor, porque claro, si yo estoy generando esa parada isométrica, volvemos a lo mismo, quito ciclo de acortamiento-estiramiento, etcétera, etcétera, por lo que la carga que vais a levantar no seáis tan borricos de decir, joder, mi 1RM es de 200 kilos, me toca trabajar al 70% de mi 1RM en las series de sentadilla con pausa, venga, le voy a meter 140 kilos. No, porque tu 1RM es de 200 kilos, pero sin hacer la pausa, ¿vale? Esto es como press de banca con o sin pausa. Y aparte de ello, con el volumen de entrenamiento, ¿vale? Podéis jugar pues haciendo lo mismo, un pequeño traspase desde, digamos, un volumen de entrenamiento de sentadilla, pues imaginaros 4 series, pues empezáis haciendo 4 series normales y la última la hacéis con pausa.
o ahí podéis ir jugando, ¿vale? Hasta, digamos, hacerla casi todas con pausa y luego pues volver a hacer una transición hasta volveros a especializaros en la sentadilla sin pausa. O press de banca, o peso muerto, o lo que queráis, ¿vale? Así que bueno, esto sería todo, digamos, por la parte teórica del punto de cómo romper tu estancamiento. Entonces, tenemos, digamos, toda la parte de qué es lo que está pasando cuando tenemos un punto de estancamiento, ya sea en diferentes puntos de articulaciones, ya sea en velocidades, ya sea en entender qué es lo que pasa cuando tenemos ese punto de estancamiento, ya sea en un peso muerto, sentadilla o press de banca. Y tenemos la parte de poder jugar con diferentes variables o con diferentes estrategias en nuestra planificación del entrenamiento. Ahora lo que nos viene es la parte práctica, que la subiremos dentro de muy poco, para poder, digamos, escoger cuáles serían, perdón, cuáles serían los ejercicios más apropiados, teniendo en cuenta que nos conocemos, que no sabemos, pues, digamos, muy bien cómo sois, pero vamos a hacer una pequeña propuesta práctica global para que podáis utilizar en vuestros entrenamientos y para intentar aportar lo máximo en cuanto a esta parte del punto de estancamiento en base a la práctica que nosotros hemos tenido y la experiencia de solventar el punto de estancamiento en base a ejercicios accesorios, ¿vale? Así que, bueno, esto es todo por hoy. Si tenéis algún tipo de duda, volvemos a decir lo mismo, dejadla en los comentarios. Esperamos que os haya gustado. Ha sido un módulo cortito pero intenso, porque ya habéis visto que hay muchísimos, pero muchísimos datos en todas las gráficas que teníamos. Y la verdad es que para entender este módulo seguramente tengáis que volver a repasarlo en base a todos los grados de las articulaciones, etcétera, etcétera. Pero lo bueno de este tipo de cosas es que una vez que ya sabéis, digamos, interpretar todos los planos de movimiento, los grados, etcétera, etcétera, vais a ser capaces automáticamente de saber perfectamente qué es lo que está pasando en ese punto de estancamiento determinado y cómo actúa el glúteo, cómo actúa el cuádriceps, ¿vale? Porque volvemos a lo mismo, tenéis herramientas suficientes a lo largo de la formación, con el apartado de anatomía práctica, con el apartado de biomecánica, con todos los apartados, digamos, de programación, de la fuerza, de la hipertrofia, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que en realidad es un poco empezar a hilar conceptos, empezar a darle vueltas al asunto en base a qué es lo que me puede venir qué es lo que me puede venir mal, por lo que nosotros lo que intentamos es daros todas las herramientas para que tengáis, digamos, una caja de herramientas, como si tuvierais un peto mágico, que me dijo una vez un amigo, que todos tenemos un peto mágico como el de Doraemon, lleno de herramientas, pero lo que hace a un buen entrenador es saber qué herramienta utilizar en cada momento determinado. Así que, bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado, que os haya quedado claro. Si no ha sido así, volvemos a lo mismo, a los comentarios, a darle caña. Y nos vemos muy pronto por aquí. Así que un abrazo enorme y cuidaros.